Buenas tardes, vamos a iniciar esta jornada en nuestro segundo bloque, que corresponde a obispos y empresarios en salida. Quiero invitar a Jesús Magaña, quien será nuestro moderador de esta tarde. Jesús es ingeniero agrónomo de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, México. Tiene másters en Business Administration, en Desarrollo Social y en Ética Social. En la actualidad es director de Intermagar Colombia, empresa dedicada a aceros y químicos. Bienvenido, Jesús. Muy buenas tardes, espero que el almuerzo haya sido suficientemente abundante, suave, estuvo suave, ¿eh? En todo caso, no se preocupen, ahora gastamos las calorías que consumieron de más, no se preocupen. Bueno, pues tengo el gusto de moderar este panel en donde nos acompañará, en primer lugar, el padre Augusto Zampini de Argentina. El padre Augusto es un sacerdote argentino de la diócesis de San Isidro en Buenos Aires. Actualmente se desempeña como director de Desarrollo y Fe del nuevo Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral de la Santa Sede. El padre Zampini es toda una colección de cosas bonitas, así de contrastes muy buenos. Él es abogado, fue abogado durante un tiempo de Baker & McKenzie, o sea que conoce muy bien por dentro cómo jugamos los empresarios. Aquí no podemos hacernos los que no sabemos. Pero el Señor lo llamó a la vida sacerdotal, dejó el derecho, la práctica del derecho, y ahora comentábamos que pasó de una multinacional a otra, pero que esta le da más satisfacción. Entonces él es teólogo con especialidad en moral por la Universidad de El Salvador en Argentina, posee un máster en desarrollo internacional por la Universidad de Bath en Inglaterra, es doctorado en teología, también en Inglaterra, tiene un postdoctorado en la Universidad de Cambridge, ha enseñado teología moral, desarrollo internacional y derechos humanos en distintas universidades de Argentina y del Reino Unido, y en la actualidad es profesor honorario de Durham University, Roehampton University en Inglaterra y Stellenbosch University en Sudáfrica. Su área de especialidad teológica es la moral social, y luego de haber estudiado la conexión entre el desarrollo económico internacional, en base a la teoría de las capacidades de Amartya Sen y la doctrina social de la Iglesia, el padre Augusto ha investigado temas de ética ambiental a la luz de la tradición católica. Durante 2015 y 2016 condujo una serie de diálogos y talleres sobre la encíclica Laudato Si en Sierra Leona, en Etiopía, en Bangladesh, acá en Colombia y en el Reino Unido, junto a las copartes de CAFOD, que quiere decir Catholic Agency for Overseas Development, la agencia católica de desarrollo de la Conferencia Episcopal Inglesa, para la cual el padre Augusto desempeñó como asesor teológico durante 3 años. Pastoralmente, el padre Augusto ha sido colaborador y vicario parroquial de diversas parroquias en Buenos Aires y en Londres, algunas de ellas ubicadas en zonas de marginalidad social. Recibamos con un aplauso al padre Augusto. Bueno, buenas tardes. Es siempre difícil hablar después de almorzar. Yo me acuerdo que iba a la Facultad de Derecho, trabajaba en tribunales a la mañana, iba a la Facultad de Derecho y las primeras horas me quedaba siempre dormido, siempre. Espero que no sea el caso de ustedes. Voy a ser obediente también como trató de ser el cardenal Salazar y responder a las preguntas que sugirieron los organizadores. Y la primera es, ¿qué reto supone para la jerarquía eclesiástica una actitud en salida hacia el mundo empresarial? Es difícil contestar a esta pregunta porque
en realidad yo no soy parte de la jerarquía eclesiástica, no soy obispo, ni tampoco soy empresario. Sí trabajo con ambos a su servicio. Entonces mi respuesta pretende ser una humilde contribución desde el servicio que intentamos prestar desde el Vaticano, desde el Dicasterio para la Promoción del Desarrollo Humano Integral, a la Iglesia, jerarquía y empresarios incluidos, y al mundo. Y esta aclaración es importante porque mucha gente se cree que los que trabajamos en el Vaticano somos más que los obispos. En realidad no es así. La Curia Romana está ahí para ayudar al Papa y a los obispos a cumplir su misión. Cuando la jerarquía eclesiástica en su función de liderazgo o de pastoreo conduce a la Iglesia, al rebaño, hacia realidades sociales, muchas de ellas novedosas, piensen solamente en la tecnología, piensen en nuestros abuelos, en sus abuelos, ¿no? Los desafíos abundan. Abundan porque ni el Papa ni la Iglesia tienen el monopolio de la interpretación de tales realidades, ni mucho menos las soluciones universales a los problemas que conllevan, como lo señalaba también el Papa Pablo VI en Octogésima Adveniens. Por lo tanto, la Iglesia debe adentrarse a tales realidades con cuidado, pero con ingenio, para poder iluminarlas con la luz del Evangelio y de la tradición. Entonces, para responder a la pregunta, yo sugeriría algunos retos concretos. El primer reto es el reto metodológico. ¿Cómo salir? Está bien, está buenísimo decir, salgamos, pero ¿cómo? Ya el cardenal Salazar se anticipó un poquito, diciendo, bueno, como Jesús. Pero vivimos en una época que no tiene nada que ver a la época que vivió Jesús. Entonces, la pregunta sigue siendo válida. ¿Cuál es el método, la pedagogía para salir? Una iglesia en salida hacia las realidades sociales y a las empresariales, que es la pregunta, es una iglesia que se basa en la tradición social, incluyendo la metodología de la tradición social. Entonces, buenísimo porque el cardenal Salazar me ahorró explicar el Evangelio, pero ¿cómo desarrolló la Iglesia la metodología de Jesús en las realidades sociales? ¿Qué significa hacerlo como Jesús hoy? La jerarquía eclesiástica, por lo tanto, en materia de negocios, economía y finanzas, está llamada a conocer es ver y escuchar las realidades que mencioné, antes de juzgar o discernir, y mucho antes de proponer líneas de acción o de actuar. Este método inductivo, conocido como ver, juzgar y actuar, que tiene en cuenta las realidades históricas sociales, no es un invento del Papa Francisco. Yo me canso de pelearme con gente de Europa, porque se creen que es un invento del latinoamericano. Esto es parte del corpus doctrinal de la Iglesia, que lo incluyó el Papa Juan XXIII en 1959 con la encíclica Mater et Magistra. Y el método se distinguía de un abordaje más deductivo. Imagínense que lo hagamos ahora, que tratemos de ver sus realidades, la Iglesia jerárquica trate de ver sus realidades desde arriba, ¿no? Y ignorando las características contingentes de las realidades sociopolíticas y económicas. Y el método, asimismo, permitió el despliegue de una enseñanza en donde, algo que les va a gustar a todos ustedes, la experiencia, y no solo documentos e ideas, fueran la base de la salida. La experiencia de la gente, pero por sobre todo la experiencia de los pobres, es en efecto el punto de partida del aprendizaje y de la enseñanza de la doctrina social de la Iglesia. Permítanme no quiero ser muy académico, pero el método, además de tener fuertes raíces bíblicas, piensen solamente en la parábola del buen samaritano y cómo se puede explicar el método desde allí, fue oficialmente confirmado por el Concilio Vaticano II en las constituciones Gaudium et Spes y Dei Verbum. Fue refinado por el Papa Pablo VI en Populorum Progressio et Octogésima Adveniens y por Juan Pablo II en Solicitud de Reis Sociales y Centésimos Annos. O sea, que no me vengan con que esto es un invento de Francisco. Pero por sobre todo el método fue elaborado y aplicado en profundidad por el CELAM.
Fueron los obispos latinoamericanos los primeros que aplicaron el método ver, juzgar y actuar a las realidades temporales de sus territorios. Y eso se expresó en los documentos de Medellín en 1968, de Puebla en 1979 y de Aparecida en 2007. Me salteo Santo Domingo por una cuestión que no nos importa ahora, pero que se discutió el método. Pero Medellín, Puebla y Aparecida, explícitamente, los obispos latinoamericanos lo explicitaron el método. Y no es coincidencia que el Papa Francisco haya mencionado este método en el encuentro con el Comité del CELAM en Brasil en 2013 y que lo haya aplicado en la última encíclica de la doctrina social, Laudato Si. En su discurso a los obispos en Brasil, el Papa Francisco clarificó un aspecto clave del método, ¿no? El ver nunca es neutral. No tenemos una mirada aséptica de la realidad como muchas veces pretendemos tener. No, nuestra mirada es siempre parcial, siempre está influida por el lugar donde estamos parados. Por ello, una gran tentación no solo es pretender que somos asépticamente neutrales y puramente objetivos, algo que la mayoría de los cientistas sociales estarían de acuerdo, sino que la tentación consiste además en olvidarnos de la mirada de aquellos marginados, de aquellos cuya voz raramente es escuchada. Y como no somos imparciales y objetivos en materia socioeconómica, los discípulos de Jesús, nosotros como discípulos de Jesús, debemos siempre intentar situarnos desde donde ven los más pobres, como lo señalaron los obispos en Aparecida, los números 22 a 32. Y lo quiero decir aquí porque si no queda como, a ver lo que vemos nosotros. No, los discípulos de Jesús tenemos que hacer un esfuerzo constante, sobre todo los que no somos pobres, como todos los que estamos en este recinto, en intentar mirar la realidad como la miran ellos. Y es aquí donde los obispos, y particularmente los pastores, aunque suene incómodo para algunos empresarios, ya sé, pero esperen, ya les va a llegar su turno, pero los obispos aquí tienen mucho que aportar, tienen una misión profética importante en ayudar a los empresarios a expandir, a ampliar la mirada histórica, concreta, social de su empresa, pero a través de la mirada de los más pobres. Pero también en el verbo del escuchar, los empresarios tienen mucho que aportar. La jerarquía, compartiendo la mirada de los empresarios o escuchándoles, puede empezar a conocer y a comprender mejor las lógicas de gestión de capital, las modalidades de toma de decisiones y especialmente el entramado jurídico, tanto local como global, que mueven las grandes decisiones empresariales. Muchas veces pareciera como que se habla olvidándose de ese contexto. Y este método permite hacer ese contexto. Por ejemplo, el cortoplacismo, ¿no? Una mirada de corto plazo. Ustedes saben perfectamente cómo impacta eso en las finanzas y cómo impacta eso en la economía y en las empresas. Es tremendo. Bueno, los buenos deportistas, por ejemplo, siempre tratan de mirar más allá, ¿no? Una de las cosas, por ejemplo, buenas de Messi, y que ya la tenía Maradona, que Maradona hasta quizás más eran Maradona, sobre todo, hay un libro de un inglés, escrito por un inglés sobre este tema, ¿no? Él entraba a la cancha mirando, pensando en el partido, pensando en las jugadas, pensando en los otros. Miraba y cuando está en el campo, uno lo ve a Messi jugar y te das cuenta. Ellos, ¿por qué anticipan? Porque ven más allá, ven antes. Los buenos deportistas lo saben, los buenos empresarios también. Entonces, ven cómo el empresario puede aportar esta mirada, puede ver con anticipación en las realidades concretas. Pero algo similar ocurre con el discernir. El discernir para la Iglesia no lo hace puramente desde el lugar puramente técnico, empresarial o económico, sino a la luz del Evangelio y de su ética social. Y aquí los pastores, como líderes de una Iglesia que se supone es experta en humanidad, como lo señaló Pablo VI, tienen mucho que contribuir. A mí me da mucha tristeza escuchar a empresarios
a veces explícitamente, pero a veces con sutilezas, rechazar de llano cualquier comentario de obispos y sacerdotes como si su aporte no pudiera enriquecer el análisis empresarial. Pero el hecho de que el discernimiento no sea puramente técnico no significa que el aspecto técnico-económico pueda ser ignorado. Por el contrario, es indispensable incluirlo para un discernimiento justo. En su exhortación apostólica Evangelii Gaudium, el Papa Francisco aclaró que para transmitir, y esto les va a gustar a ustedes, para transmitir la alegría del Evangelio, no se puede estar desconectado de las realidades de las comunidades. Si no, ¿qué vamos a transmitir? Y esto es lo que podríamos denominar ver junto con otros. Pero para discernir junto con otros los signos de los tiempos y poder transmitir la alegría del Evangelio, necesitamos las contribuciones científicas, concretas, específicas, de expertos. Y en nuestro caso, de las contribuciones de los empresarios para poder promover un evangelio, para poder promover el desarrollo humano integral para todos, la persona y para todas las personas, para promover actividades económico-empresariales que sirvan al bien común y no solo a una empresa o a algunos. Y aquí el desafío de la Iglesia jerárquica, en mi opinión, es escuchar e incorporar en su misión magisterial las contribuciones de los empresarios, sobre todo los que respecta a su saber específico de campo. Porque si no, ¿qué es lo que vamos a iluminar? ¿No? Y aquí es muy importante que también el discernimiento venga del parte de los empresarios y después se pueda enriquecer para que el discernimiento sea verdaderamente hondo. Porque solo así, si es muy profundo, se podrán encontrar líneas de acción que respondan a los problemas concretos reales de manera efectiva. Porque si no, las líneas de acción que salen son como «so what?». En suma, el desafío metodológico requiere, en primer lugar, de una comprensión de este método, de este estilo de Jesús, que la doctrina social de la Iglesia, lo ha hecho un poquito más refinado. Y el ver y escuchar no es neutro, sino que la Iglesia lo quiere hacer desde la mirada de los más pobres, de los trabajadores, una palabra que no usamos mucho, pero que hay que usarla, de los excluidos, de los marginados. Escuchar a todos sí, pero desde la opción preferencial por los pobres. Discernir no solamente desde lo técnico, sino también desde lo evangélico y desde lo ético, pero ambos interconectados. Y líneas de acción que estén de acuerdo con lo que se ve y con lo que se discierne. Por favor, esto es fundamental. Porque si no, hablamos y no decimos nada. Este es un cuarto paso del método, que todos lo saben en Latinoamérica, muy pocos lo saben en el mundo, que es el celebrar. Ver, juzgar, actuar, celebrar. ¿Por qué necesitamos celebrar la vida, y en nuestro caso también la fe? Porque si celebramos los pocos logros, si celebramos lo que sale bien en una empresa, si celebramos lo que un trabajador o un empleado hizo bueno, si se celebra los logros, sobre todo a la luz de la fe, vamos a poder ver con más claridad, discernir con más profundidad y actuar con más eficacia. Por eso lo puse ahí como es un círculo, y la clave del círculo no es indispensable, pero le da una fuerza indiscutible, es la de la celebración. Por eso los empresarios cristianos tienen un extra, en tanto y en cuanto unan su fe y su celebración a esta mirada y a este método de estilo de Jesús. ¿Vamos bien? Porque ahora vamos con el segundo reto, que yo lo llamo reto psicológico. Como pueden apreciar por el método anterior, por el tema de ver, juzgar, actuar, esto requiere una actitud que llamamos en teología de actitud de discipulado, que son la actitud de los discípulos de Cristo, al estilo de Cristo, al estilo de Jesús. Pero la actitud del discipulado quisiera rescatar tres de ellas. Una es psicológica, otra sociológica y otra es de comunidad, o que llamamos eclesiológica.
Y enfocándome en estas actitudes de discipulado, descubriremos 3 retos más, o 3 retos correspondientes para una jerarquía en salida hacia las realidades empresariales. Entonces, la primera es, una iglesia en salida, o discípulos de Cristo en salida, es una iglesia que camina junto a Cristo. A pesar de su función de liderazgo, la jerarquía no está exenta de su rol de discipulado. Y por suerte lo dijo el cardenal Salazar, entonces yo ¿no? En efecto, tal como lo hicieron los discípulos de Maús, hace poco, no sé si escucharon el texto hace poco lo celebramos en la misa, los líderes de las comunidades cristianas están llamados a caminar junto a otros, no solos, lo que implica conectar sus realidades con las de otros discípulos, con las de otros peregrinos. En consecuencia, el reto psicológico de la jerarquía en salida hacia las empresas es conectar las realidades empresariales con sus fusiones en la jerarquía eclesiástica. Y acá me permito disentir con alguna cosa que escuché hoy, que decía, bueno, los obispos como que están de afuera, lo ven de afuera. Sí y no, los obispos y pastores son también administradores, tanto de capital como de personas. Como tales necesitan administrar con responsabilidad y creatividad, a la luz del Evangelio y la tradición. Muchos obispos tienen colegios en sus diócesis, manejan fondos de pensión. En Argentina tenemos el triste récord en mi diócesis, somos el mayor empleador de la zona, de la región. Entonces, lo que yo estoy proponiendo es que cuando hay una conexión para los pastores, cuando los obispos se ponen en su lugar también, nosotros también somos empresarios, en cierta forma. Entonces, cuando ellos se conectan su función como pastores con la actividad empresarial, ello les permite generar una palabra clave, que es la empatía. Entonces ya no le hablo al empresario desde afuera, desde arriba, porque yo también soy empresario, de algún modo. Y tal conexión y tal empatía permite a los discípulos de Cristo descubrir nuevos caminos. En este caso, nuevos caminos del empresariado. Para ello se precisa caminar junto a ellos. Una iglesia en salida es una iglesia que busca nuevos caminos, no caminos que ya saben todos, porque si no, ¿para qué vamos a salir? Y me permito dar un ejemplo. En Buenos Aires, el último año que enseñé Doctrina Social de la Iglesia en el seminario, hicimos un experimento. En vez de enseñar lo que dijeron los papas, les propusimos a los seminaristas, bueno, ustedes, como ellos iban a las parroquias todos los fines de semana, bueno, primera clase, para la semana siguiente ustedes me traen la lista de las cosas que ustedes hacen en las parroquias a nivel social. Bueno, desde ahora más, toda la materia va a consistir en cómo pueden iluminar ustedes esta actividad desde la tradición social de la Iglesia. Bueno, fue el mejor curso que tuve en mis años de enseñanza. ¿Por qué? Porque ellos conectaron, se sintieron empáticos con la tradición social, con el empresariado. No era, esto es una cosa para economistas, Y esa empatía genera nuevos caminos. Y estoy seguro que esos sacerdotes que ahora son curas miran a los empresarios con otros ojos. La tercera característica, o el desafío, perdón, que yo llamo el desafío sociológico, porque es el desafío del diálogo. Y como hay muchos chilenos acá, y para demostrar mi espíritu ecuménico como argentino, el cuadro es de Mata Echaurren, un pintor chileno, discípulo de Dalí, que se llama Los Boxeadores, pero en Los Boxeadores, si ustedes observan, a primera vista son dos personas peleándose, pero si la foto, si lo observan detenidamente, al final hay una especie de movimiento que genera una armonía en el cuadro, una armonía hasta casi circular. Y lo que quiere expresar aquí el autor es que sí, la lucha puede transformarse, puede terminar en armonía, o no, pero bueno, existe una posibilidad. Y por eso me permito decir, este es un reto, el reto del diálogo. Los discípulos de Cristo, tal como también lo refleja el pasaje de los discípulos de Maús, es el de dialogar. En este caso, el reto será el de dialogar con expertos para la jerarquía, ¿no? Con expertos, con empresarios, con trabajadores, con gobernantes, con movimientos sociales.
y con todos aquellos vinculados al mundo empresarial. Es lo que algunos llamaron los stakeholders, no solo los shareholders. Y una iglesia en salida es una iglesia que dialoga, es una iglesia dialógica. Sabemos, tal como lo aclaró Papa Francisco a representantes de la sociedad civil en Paraguay en 2015, también para mostrar mi espíritu ecuménico, también dialogamos con los paraguayos, el diálogo, les dijo, no es fácil. Bueno, obvio que no es fácil, pero ¿por qué? Él lo explicó muy bien, Francisco. Dice, primero porque tenemos este diálogo teatro, donde pretendemos escuchar o hacemos como escuchamos, pero en realidad no nos interesa escuchar. Y de ahí nos quedamos en la lucha, en los boxeos, en los golpes. Después no es fácil porque el diálogo supone diálogos, es dos logos, dos vidas, dos verbos que se unen y generan algo nuevo. Dos personas, dos instituciones. Y cada verbo, cada institución, cada persona tiene su propia identidad. Ahora, cuando esa identidad está asociada a una realidad absoluta, que no se negocia ni conversa, yo soy así, mi empresa es así, mi religión es así, entonces es imposible el diálogo. Lo único que es posible son las piñas y los golpes, como lo hemos hecho lamentablemente tantas veces desde la Iglesia. Entonces, buscar el encuentro supone la valentía, decía Francisco, de aceptar la riqueza de la diversidad, de la opinión del otro, por supuesto, porque la uniformidad es la que nos anula, la que nos hace autómatas, la que nos impide ser creativos y empresarios. Aceptar esa diversidad, pero también aceptar que en tal diversidad hay conflicto. Uno no puede decir, vamos a dialogar con empresas y gobiernos, qué lindo, ¿no? No, el diálogo es conflictivo, pero el conflicto no significa que nos vamos a matar. En una de las imágenes también que quiso poner Mate Charen, porque en ese momento, en los 60, el boxeo era uno de los deportes más populares y muy violento, pero al menos había reglas para cierta violencia, ¿no? Puede haber golpe bajo. Al menos había una regla. Y dentro de las reglas, si hay unas reglas y podemos dialogar dentro de esas reglas, podemos de repente descubrir que hasta quizás ni siquiera tenemos que darnos piñas. Pero tiene que haber un marco para dialogar y canalizar las diversidades de logos, de identidad, que traen conflictos. Pero hay que estar abiertos y hay que tener un canal para que ese diálogo permita ser fructífero. Si no, no podemos dialogar. Y fíjense que a nivel cultural, les quiero decir, las verdaderas culturas, y también lo decía Papa Francisco, nunca están encerradas en sí mismos, porque cuando se encierran en sí mismas se mueren. Las verdaderas culturas están llamadas a encontrarse con otras culturas y con nuevas realidades. Yo me animaría a parafrasear al Papa y decir lo mismo con las empresas. Las verdaderas empresas que están encerradas en sí mismas se mueren o terminan muriéndose. Son aquellas que están abiertas al diálogo cultural y al diálogo con el otro. Y también, me animaría a decir, lo mismo ocurre con la jerarquía. La jerarquía, cuando presenta una iglesia dura, rígida, bueno, esa no sé si es la iglesia de Jesús. Por lo tanto, el desafío de la iglesia en salida, desde la perspectiva de la jerarquía, está relacionado con el diálogo, con mantener, sí, su rol de maestros, como maestros de los valores evangélicos, que son los obispos, de profetas, de denunciar el mal y hablar a la autoridad, o a los poderosos, que en este caso muchos son de ustedes, pero sin caer en esa identificación cerrada de la religión, y tampoco sin caer en la identificación total con el otro, porque yo tengo algo que aportar. Y eso lo decía también el cardenal Salazar, ¿no? De terminar identificándome totalmente con el otro y no termino aportando nada y no termina saliendo nada nuevo. Me gusta este cuadro porque yo lo he observado muy atentamente y puedo descubrir cosas nuevas cada vez que lo observo. Creo que esa es la característica del diálogo, de la iglesia en salida hacia realidades sociales y empresariales. El otro reto es el eclesiológico, que está relacionado con la misión. Así como resaltamos que la empatía y el diálogo, la tercera característica del discípulo de Cristo en salida es la de misionar. ¿Se acuerdan de los discípulos de Maús?
después de dialogar con Jesús, después de reconocerlo al partir el pan, ¿qué hicieron? Esa misma noche salieron corriendo a avisarlo a los demás, ¿no? Es como que no lo podían contener. Bueno, algo similar ocurre con la iglesia en salida. Es una iglesia misionera. Es una iglesia cuya misión tiene una característica social, y esta característica social no es una parte para algunos, es esencial. Por eso el Papa Francisco creó este dicasterio, Desarrollo Humano Integral, y puso toda la actividad social en una, como símbolo también que no son departamentos chiquititos del Vaticano, porque es algo importante como tarea evangelizadora. La vocación, por lo tanto, de una iglesia en salida junto con empresarios, porque los empresarios también son iglesia, y muchos de ustedes ya lo dijeron, está relacionada también con evangelizar lo que es la economía. Y aquí me permito también ser un poquito más técnico. Ustedes muchos lo sabrán. La palabra economía, los que enseñan economía, supongo que lo explicarán en sus clases, ¿no? Viene de oikonomos, de la administración del hogar. Pero la raíz oikos es la misma, de economía, es la misma que la de oikologos, de ecología, que es la red de vida del hogar. Y es la misma raíz oikos, la de oikumene, de oikumenismo, que es el diálogo de los que viven en ese hogar, pero que tienen que interactuar en diálogo. No es casualidad que el Papa Francisco en la encíclica Laudato Si, en el subtítulo, haya elegido la palabra hogar, ¿no? Oikos, para el cuidado de la casa común. Oikos, hogar, casa. ¿Por qué no es casualidad? Porque casa, oikos, es la raíz de economía, es la raíz de ecología y es la raíz de ecumenismo en sentido amplio, de diálogo. Y las tres están interconectadas. Entonces, una iglesia en salida, empresarios y jerarquía, es una iglesia que anuncia el mensaje de Jesús interconectando estas realidades. No podemos desarrollar una economía destruyendo la red de vida, la ecología de la casa, ni tampoco podemos enfocarnos en una red de la casa sin organizar la casa en común, ni tampoco podemos hacerlo sin diálogo. Fíjense la maravilla, con una sola palabra, cómo resumió un mensaje bien profundo de lo que es la evangelización y el reto de la evangelización eclesiológico, de la misión. No se puede construir una economía fomentando eso. Y aquí me permito decir algo que yo lo descubrí en mi persona y con muchos amigos. Déjense interpelar a veces, esto es para los empresarios, déjense interpelar a veces por los obispos cuando ven que hay un feedback, cuando ven que hay un buen diálogo. Porque un riesgo que tienen los empresarios es lo de una espiritualidad esquizofrénica. ¿Cuál es la espiritualidad esquizofrénica? Yo soy buena persona, buen marido, buena mujer, buena madre, buen padre, incluso trato bien a mis empleados, pago mis impuestos, soy buena persona, voy a misa los domingos, me confieso cada tanto, una vez por año, pero después a la hora de hacer negocios, soy otra persona. Y les digo, yo tengo que hacer esto porque esta es la regla de mi banco. Bueno, yo tengo que hacer esto porque esta es la regla de mi gobierno o porque esta es la regla de lo que fuere. Yo sé que los verdaderos empresarios cristianos no quieren tener esto, pero el cambio para integrar su espiritualidad con los desafíos súper difíciles de las realidades económicas empresariales es muy difícil y eso no lo pueden hacer solos. Cardenal Salazar los felicitaba por tener la asociación, buenísimo, pero también hay que tener a nivel interpretación o acompañamiento pastoral personal. ¿Cómo hacen para hacerlo solos? Yo no lo sé. Y aquí también el desafío de los pastores, por otro lado, es saber acompañar. Qué lindo cuando ayer escuché a alguno de ustedes, yo hablo con un cura cada tanto por estos temas, le tiro todo, como me salga. Qué lindo escuchar eso, qué bárbaro. Y qué bárbaro que haya un cura que lo escuche, ¿no? Pero bueno,
¿Por qué? Porque en el fondo hay una cosa que me dijo un empresario la semana pasada en Nueva York, un financista, y me dijo, en realidad, la dignidad no se vende, no tiene precio, la familia no se vende, no tiene precio, la sociedad no se vende, la tierra, la casa, el planeta no puede venderse. Pero ¿cómo hacemos para cuidar eso que no tiene precio mediante nuestras actividades empresariales que son altamente valiosas, que trabajan en cosas que sí tienen precio? Pero ¿cómo hacemos para que eso que tiene precio cuide lo invalorable? Eso es algo que requiere mucha comunión. Segunda pregunta que me hicieron. Más o menos les tiré así algunos retos que pensaban, ¿no? Los retos metodológicos, psicológicos y sociológicos. Y, por supuesto, el misionero, el eclesiológico. Pero ahora la pregunta es un poco distinta. Dice, ¿está siendo la jerarquía eclesiástica un apoyo eficiente y eficaz para los empresarios en la tarea de promover un empresariado en salida? Bueno, esto es lo que yo llamo a very tricky question, el que la hizo. Esta es una pregunta muy compleja. Mi primera reacción es una como la que dijo Eduardo hoy a la mañana. ¿Qué significa eficacia o eficiencia? ¿No? Y me encantó cuando lo vi ahí, que él lo planteaba como uno de los desafíos. Voy a dejar esa pregunta por un momento on hold, pero yo diría, si el desarrollo humano es un desarrollo holístico, yo no puedo desarrollarme solo materialmente, ni solo intelectualmente, ni solo, no sé, como religioso, necesito relacionarme íntegramente. También la sociedad, también la empresa. ¿Por qué? Porque si yo me desarrollo mucho, esto me lo decía mi director espiritual, vos tenés todos estos títulos, entonces tu desarrollo intelectual va por acá, por acá, por acá, y tu desarrollo emocional está por el subsuelo. Me dice, cuidado porque te vas a quebrar. Y esto es lo que le pasa a una empresa, también cuando crece mucho en un aspecto y en otro no, y se quiebra. Y lo que le pasa a una familia, ¿no? Crecemos en lavarropas, autos, ¿no? y nos quebramos. Y en una sociedad también. Si crecemos mucho en un aspecto y no en otro, nos quebramos. Entonces, si el desarrollo es holístico, la palabra eficacia tiene que estar vinculada con esa meta. ¿Y qué significa? No podemos tener, por lo tanto, parámetros de eficacia solamente que correspondan a nivel de ganancia. A nivel macroeconómico, muchos economistas están de acuerdo con esto. No podemos insistir en que el único parámetro de eficacia de economía estatal sea el GDP, sea el PBI, gracias. No puede ser. Pero también a nivel empresarial. ¿Por qué le decimos eso a los gobiernos y no lo hacemos a nivel nuestro? ¿No? Tenemos que encontrar, por supuesto, nuevos parámetros de eficacia, pero eso es un desafío muy importante. Pero dejando de lado esta cuestión compleja, podemos comenzar respondiendo a esta pregunta con una intuición. Creo que en la mayoría de las... Y permítame, por favor, no se enojen los obispos si digo esto, esta es mi observación. Creo que en la mayoría de las diócesis, por supuesto no todas, pero en muchas diócesis en Latinoamérica, el apoyo de la jerarquía de empresarios es muy débil. Por algo, una de las primeras cosas que dijo Eduardo es, no somos el diablo. Y digo, ¿por qué tiene que empezar con eso? ¿Por qué tiene que? Bueno, si empieza así es por algo, ¿no? Es porque, bueno, algunas lo hicieron sentir el diablo. Creo que hay mucho más para hacer. Claro que ello no es solo responsabilidad exclusiva de la jerarquía, porque también, a veces los empresarios es una responsabilidad compartida, pero en general, tanto obispos como administradores diocesanos les cuesta comprender las tensiones del mundo empresarial, los grises que implica la gestión cotidiana, y les cuesta alentar a la misión que cumplen o podrían cumplir los empresarios en el continente, que es muy importante. Y somos tan blanco-negro que nos cuesta comprender las realidades grises y por lo tanto alentarlos en su misión. Y acá quisiera resaltar entonces lo que se señaló en la vocación de líderes empresarios
del entonces Consejo Pontificio de Justicia y Paz, que ahora, para su información, estamos reeditando la vocación de líderes empresarios a la luz de Laudato Si. Va a salir, tarde o temprano va a salir, pero este año va a salir la nueva edición. Y es del dicasterio del desarrollo humano integral, ¿no? Pero los empresarios tienen esta vocación, una vocación buenísima que hay que alentar y acompañar. ¿Por qué? Porque cuando las empresas funcionan correctamente, respetando la dignidad de las personas, respetando las leyes, siendo justas en materia de precios, generando trabajo digno y decente, produciendo en forma respetuosa para el medio ambiente, entonces suelen contribuir sustancialmente al bien de la comunidad, no un poquito, sustancialmente, y contribuir en cosas que muy pocos pueden contribuir, como lo dijeron otros expositores. Tal potencialidad de bienes, esto era dicen, bueno, bienes que sean buenos, está relacionado con el texto del Génesis. Dios creó y vio que era bueno. Esto es lo que queremos, que los empresarios creen y que vean que es bueno, si es que quieren acompañar la obra creadora de Dios. Y esto no puede ser ignorado por la jerarquía, porque cuando los ignoramos, creamos daño. Y para evitar esta situación, para colaborar con la promoción de buenos bienes, la jerarquía puede apoyar con regulaciones gubernamentales, obviamente, pero también puede apoyar y proteger la libertad de los empresarios que necesitan para ser creativos y generar buenos bienes. En efecto, la Iglesia necesita interesarse en forma más activa en la actividad empresarial, ya que allí se genera mucho empleo, y esta es una de las claves de la doctrina social de la Iglesia. No es la única, pero son generadores de empleo. Y el empleo ayuda a las personas, ayuda a las familias, mejora la calidad de vida. Entonces es importante. En esta línea los obispos pueden apuntar y recordar que la libertad siempre también va acompañada de la justicia y la verdad, como lo señaló el Papa Benedicto XVI en Caritas y Veritate. Y cuando los líderes empresarios pueden desarrollar tal libertad, influyen de una manera muy positiva en la sociedad, porque le dan un matiz a la libertad concreta que puede ayudar también a desplegar otros matices de la libertad. Aquí está la vocación de buenos empresarios. Pero la vocación empresarial, como toda vocación, ustedes piensen en un sacerdote, piensen en la vocación de un sacerdote. ¿Cuánto inversión hace la Iglesia en la vocación de un sacerdote? ¿En materia económica? ¿Cuánto cuesta un cura? Un montón. Son 7 años de formación. Casa, comida, universidad, gratis. Bueno, yo me peleaba con mis compañeros seminaristas y decía, no, esto no es gratis, esto alguien lo paga. ¿Cuánto cuesta? Y en materia de recursos humanos, formadores, acompañantes espirituales, directores de seminarios, profesores, bueno, los curas de las parroquias que los acompañan, los laicos que les dedican tiempo, un montón. Bueno, fíjense si para esta vocación le dedicamos tanto. Para la vocación empresarial, ¿cuál es la contraparte? ¿Cuánto tiempo, cuánta inversión económica, cuánta inversión humana le dedicamos al acompañamiento que requiere todo discipulado? El discipulado requiere acompañamiento para poder desplegarse. Y ahí, quería decir, podemos ayudar mucho al empresario porque no queremos que los empresarios produzcan, colaboren, contribuyan a esta inigualdad o a esa destrucción ecológica. No queremos ello, ustedes tampoco lo quieren. Pero sí queremos que no solo construyan buenos bienes o produzcan buenos bienes o servicios que sirvan, esa es otra expresión, servicios que sirvan a la humanidad, pero también queremos que generen buen trabajo y trabajo decente, pero sobre todo que generen buena riqueza. Buena riqueza es una riqueza, por supuesto, esto va para discutir, pero
en general, creo que ustedes estarán de acuerdo conmigo, es decir, que buena riqueza es una riqueza que se genera justamente, ¿no? que genera de modo inclusivo y que es sustentable. Y para que sea sustentable requiere también un impacto, que esto lo explicó muy bien Eduardo, un impacto positivo, no solo en el medio ambiente, sino a nivel de la sociedad. Responder a bienes que son necesarios, etcétera, etcétera. Queremos que los empresarios hagan todo eso, pero ¿qué? ¿No los vamos a acompañar? Entonces, esa es uno de los desafíos, a mi ver, más grandes. Ahora, hay un tema que quisiera destacar en este acompañamiento. Por ejemplo, la Iglesia en la doctrina social no es experta en temas específicos, pero sí somos expertos en detectar lo que se llaman falsas antropologías, es decir, teorías antropológicas que no conducen al hombre al ser humano, ¿no? a su plenitud. Y una de esas teorías, que es una teoría moral, es el utilitarismo. Creer, ¿no?, que bueno, yo genero la mayor cantidad de bienes posibles para la mayor cantidad de personas y bueno, y el resto vaya a saber. Y utilizar, yo utilizo al otro, utilizo a la empresa, utilizo a la naturaleza. Eso son falsas nociones que queremos denunciar, pero después necesitamos ayudar a los empresarios que están en la cancha a que jueguen, porque ellos son los que juegan ahí. Y cómo combatir ese utilitarismo para que no sean, me gustó mucho las presentaciones anteriores, este cambio de lenguaje, de recursos humanos o recursos naturales, ¿no? Recursos humanos lo llamabas a comunidad, ¿cómo lo llamabas? A comunidad de personas, pero también recursos naturales. Bueno, yo me permito ampliar un poquito la respuesta de Cardenal Salazar con respecto a someter la creación. Creo que fue bastante generoso en la respuesta, el Papa Francisco, por primera vez, es muy raro que un Papa en una encíclica social hable sobre una mala interpretación de un texto bíblico. El Papa Francisco en la Laudato Si lo dice, pero sin pelos en la lengua, no hay lugar para malas interpretaciones. Dice, esta interpretación del texto bíblico de Génesis 1, de creer que somos dominadores, de que la tierra está para someterla, es errónea. Por favor, abran los ojos. Es errónea. ¿Por qué es errónea? Porque el texto de Génesis 1 es un texto donde Dios va creando todo y va viendo que es bueno. Y al final de todo crea al ser humano. Y le dice, ahora hace esto, pero es un texto donde Dios se presenta como un rey que va creando sus cosas y nosotros somos los virreyes. O sea que el someter la tierra en el mismo texto implica someterla a como lo haría Dios, como lo haría el Creador, que es hacerla florecer, no destruirla. Eso es solamente en el mismo texto. Pero además, el texto del Génesis 1 tiene una maravilla, porque bueno, la creación es en 6 días, el séptimo día, bueno, son 6 o 7, discutimos ahí los teólogos, pero vamos a poner que son 7. ¿Cuál es la mitad de 7? Bueno, entonces el día cuarto, ¿no? Que está como en el medio. ¿Recuerdan qué creó Dios en el día cuarto? En ese texto. No los peces, algo más significativo todavía. Creó los astros, el sol para regir el día, la luna para regir la noche. Fíjense, un texto que se escribió 8 siglos antes de Cristo y no tenía ninguna ciencia. En el centro de la creación está el sol, fuente de energía, ¿no? Centro del sistema solar, pero en el centro están los astros que Dios crea para que pueda haber vida en nuestro planeta. Entonces, el centro de la creación no es el ser humano. El centro de la creación es el Dios creador, que tal es así que crea los astros, y después el ser humano viene al final para cuidar todo eso. Someter la creación significa eso. Sí es verdad que usamos de algún modo la creación,
pero tenemos que mirar críticamente, como lo dijeron también muchos de ustedes, cómo usamos la creación. ¿Lo hacemos como quiere Dios? En el segundo texto de la creación, Él es un jardín, y todo lo que viene después, estos textos no pueden ser comprendidos sino del capítulo 1 hasta el capítulo 11, donde viene así cuál es lo que no quiere Dios que hagamos con la creación. Caín y Abel, matarnos unos a otros, destruir la naturaleza y creando sociedades injustas, el texto de Noé, de la inundación y el arca, ¿no? No quiere Dios que destruyamos la sociedad ni la naturaleza, y así podemos continuar explicando. Pero esto es muy importante porque cuando hablamos en contra del utilitarismo, hablamos de una visión de la persona humana que no está en el centro, pero que está al servicio. A mí me gustó lo que dijo el cardenal Salazar: somos seres creaturales y por lo tanto nos desarrollamos en tanto en cuanto nos relacionemos bien con las demás criaturas. Con los hombres y mujeres sí, pero con las demás criaturas. Al final de los tiempos, Jesús vino a redimir toda la creación, no solo los seres humanos. Y nos vamos a salvar con toda la creación o no. Por eso la imagen del jardín en las imágenes de resurrección. Por eso me permito bajarlo más a tierra, en su familia. Qué crueldad cuando les decimos a los chicos que se les muere el perro, ¿no? O el gato, tan tristísimos. No te preocupes porque el perro en realidad no es un ser humano, no tiene alma. ¡Qué crueldad! Bueno, por supuesto, no será ser humano, pero si nos vamos a salvar con toda la creación, bueno, yo quiero creer en un cielo donde el perro de ese chico va a estar. Pero lo mismo puedo decir con otras criaturas, ¿entiendes? Entonces, no quiero hacerlo muy teórico, pero con la actividad empresarial también. La actividad empresarial, ustedes tienen muy, muy claro el aporte social. Pero un desafío es la relación también con el resto de las criaturas. Y la doctrina social puede ayudar. Bueno, la última pregunta, y ya termino, pero voy a ser breve en esta, es los retos que implica un empresariado en salida en América Latina, sobre todo la crisis ambiental y social. Un poco me anticipé. Pero yo quiero plantear algo que para mí es muy importante, el cómo se plantea. De nuevo, voy a terminar haciendo el inicio. ¿Cómo salimos? ¿Cómo lo planteamos? ¿Recuerdan? Muchos de ustedes citaron las bienaventuranzas. ¿Recuerdan? Jesús, antes de decirle a la gente, usted tiene que hacer esto o no, reinterpretar los mandamientos, que es en el discurso del monte, empieza con las bienaventuranzas. Bienaventurados ustedes porque son mansos, porque son perseguidos, porque son pobres, etc. Empieza diciendo lo que son, después le dice cómo actuar. El ser precede al actuar. Lo mismo quisiera hacer para responder a esta pregunta. No quiero decir los desafíos de lo negativo, quiero decir qué somos, qué tenemos en Latinoamérica, que tenemos que proteger para, por lo tanto, actuar protegiendo, no solo protegiendo, sino expandiendo esta bondad propia de nuestro continente. En primer lugar, el tema del desarrollo. Yo tuve la suerte de viajar por todo el mundo y les puedo decir que en Latinoamérica es un continente con un dinamismo, la gente quiere desarrollarse. Lamentablemente, debido al modelo de desarrollo que ha primado en nuestra región, tenemos el triste récord de ser la zona con mayor desigualdad socioeconómica del planeta. ¿Cómo puede ser eso? Y Laudato Si, entonces, si el Papa Francisco, la doctrina social de la Iglesia, nos llaman a redefinir la idea de desarrollo. Y el primer desafío es entonces el de promover un desarrollo humano integral para toda la persona y para todas las personas, como lo insistieron todos los papas en este siglo casi. También en América Latina, en el ambiente, no existe desarrollo humano en abstracto sin ambiente. Tampoco existe empresa sin sociedad o sin ambiente. Pero para promover un desarrollo humano integral e inclusivo, es preciso entonces incluir en la ecuación el medio ambiente en donde nos desarrollamos, tanto natural como social.
Y cabe recordar que Latinoamérica es una superpotencia en materia de biodiversidad. Superpotencia. Nuestro continente acumula 40% de la diversidad del mundo y acoge 11 de los 14 biomas terrestres, incluyendo uno de los 2 pulmones del planeta, que es la Amazonía. También posee más del 30% de agua dulce y 40% de los recursos hídricos disponibles. Junto a esta riqueza y belleza natural, Latinoamérica es además rica en ciudades y en culturas. Ustedes saben que hay estudios sociológicos que dicen que el mundo cada vez es más urbano y no hay marcha atrás en esto, no hay marcha atrás. Ahora, ¿cómo diseñamos las urbes? Ese es un tema clave, clave. Y yo les pido, por favor, si ustedes tienen la oportunidad de emprender negocios en este tema, en planificación urbana, es una misión. Pero en Latinoamérica el 80% de la gente vive en ciudades, con todo lo bueno y lo malo, pero también tiene mucho bueno, porque en las ciudades hay mucha riqueza y la gente por algo quiere ir a las ciudades. Entonces, somos ricos en materia natural, somos ricos en materia social, pero ¿qué hacemos? Si pensamos cómo dañamos la Amazonía, piensen en esto en la Amazonía. Cada 4 respiraciones o inhalaciones, una se la debemos a la Amazonía. ¿Pero qué hacemos? Talamos los árboles para sembrar más soja o para descubrir más petróleo. ¿Y qué vamos a hacer con nuestra respiración? Piensen en esto, en estas clases de imágenes que nos ayudan a conectar lo social con lo ambiental y a tratar de protegerlo y cultivarlo. Y por último, este es el tema, la conexión entre el clamor de la tierra y el clamor de los pobres, que también, esto no es tarea solo de los obispos. Ustedes quieren realizar empresas que puedan responder a los clamores concretos del presente, que son estos dos que están unidos. Pero por último, quisiera dar un mensaje un poco pum para arriba, ¿no? Uplifting, que es, Latinoamérica es rica en espiritualidad, y sobre todo en espiritualidad cristiana, especialmente espiritualidad católica. Somos el continente más católico del mundo. O por lo menos el que tiene más porcentaje de católicos per cápita. Y por supuesto el número de católicos está decreciendo, pero ciertamente el continente sigue siendo cristiano. Entonces el reto, conforme a la Laudato Si, es redescubrir las raíces profundas de la espiritualidad cristiana para motivar ¿a qué? Al cambio personal y estructural que se necesita para cuidar nuestra casa común. Me gustó Eduardo cuando planteó todos esos desafíos. Y digo, qué difícil. Pero estaba claro de los desafíos que planteó Eduardo, que hay cosas que tenemos que cambiar. Y él dijo que hay que cambiar el paradigma. Y Salazar lo dijo más claro, radicalmente el paradigma. Ahora, nadie cambia sin una profunda motivación. Imagínense si ustedes tienen que mudar a sus chicos de colegio, mudarse de país, cerrar su empresa y poner otra. Piensen en cambios profundos. No lo van a hacer si no están sin un discernimiento y sin una motivación. Bueno, ahora estamos hablando de cambiar el sistema económico. ¿Quién lo va a hacer? Sin motivación, sin discernimiento y sin motivación. Y es aquí donde la jerarquía le pide a los empresarios cristianos, ayúdenos a discernir, hagámoslo juntos. Y tenemos la motivación del espíritu del Evangelio, del espíritu de Jesús. Ese espíritu es el que nos puede regalar esta motivación para hacer estos cambios de paradigma necesarios. Después ustedes verán cómo implementarlos. Pero ¿cómo hacemos para rescatar este espíritu de Jesús? No tenemos que reinventar nada. Cuando ustedes van a misa, cuando ustedes celebran el bautismo de sus hijos, cuando ustedes celebran los funerales de sus seres queridos, ahí, en esos sacramentos, ya hay la posibilidad de redescubrir este espíritu de fuerza para renovar. Piensen en el bautismo, está el símbolo del agua. La Eucaristía es el símbolo del pan y el vino. La muerte, vamos de nuevo a la tierra. Agua, tierra, pan y vino. Es más, les voy a dar una frase que se dice en la misa. Bendito sea Dios después de la oración de oferta. Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. ¿No? Ellos se van a convertir en pan de vida. No es ni solo la naturaleza, ni solo la
lo verde, ni solo la sociedad. Es la naturaleza y el trabajo que se convierten en el mismo Jesús, que da la vida. Entonces, ayuden a sus pastores también a renovar lo que en la Eucaristía ya está, para que eso les dé fuerza a ustedes a renovar sus empresas y la economía. Esa es una dinámica que solamente nosotros la podemos hacer. La fuerza está ahí, pero hay que conectar jerarquía y empresarios. Y yo voy a terminar ahí con esta frase del Papa Francisco. Sabemos que las cosas pueden cambiar, sabemos que pueden cambiar, pero necesitamos motivación, necesitamos del espíritu y sobre todo de la actitud del discipulado, de diálogo, de empatía, de conocimiento, pero de saber, por sobre todas las cosas, que nuestra misión en este mundo es que heredamos este mundo y queremos transmitir este mundo a nuestros hijos, queremos transmitir algo bueno, algo mejor. No hay nadie más que los empresarios que puedan contribuir con la riqueza de la creatividad para transmitir este mundo nuevo, este mundo mejor a nuestros hijos. Y creatividad, la palabra creatividad está relacionada con creación. El continuar con la obra creadora de Dios mediante la creatividad empresarial es algo clave. Es una misión importantísima. Y esa es la misión que nosotros como miembros de la jerarquía eclesiástica debemos ayudar a caminar junto a los empresarios para que les desarrollen. Gracias. Mientras estamos aquí otra vez tomando asiento, voy a ir presentando a nuestro siguiente expositor. Se trata de Sergio Cavalieri, del Brasil. Sergio es natural de Sao Paulo, ingeniero civil, con posgrado en finanzas, con curso de gestión avanzada en el INSEAD de Francia. Es presidente del Consejo de Administración de ALE Combustibles, de Codeme Ingeniería y miembros de varios consejos de administración de empresas del grupo Asamar. Es un grupo familiar fundado por su abuelo en el 32. Miembro del directorio del Consejo Estratégico de la Federación de las Industrias del Estado de Minas Gerais, presidente de ADCE Uniapac, Brasil, y miembro del Consejo de la Uniapac Internacional. Es también miembro del Consejo Consultivo Internacional de la FDC, la Fundación Don Cabral, y miembro del Consejo Consultivo de Bimbo Brasil. Recibió los títulos del Estado de Minas Gerais del Industrial del Año en 2008 e Ingeniero del Año en 2016. Es ciudadano honorario de Montes Claros y Belo Horizonte. Casado hace 36 años, tiene 2 hijos y 2 nietos. Bienvenido. Muy bien, buenas tardes. Primero tengo que pedir disculpas por algunas dificultades con el español, pero creo que algunas veces va a ser un portuñol, mas creo que ustedes van a comprender. Agradezco a la organización, a los señores obispos, al CELAN y sacerdotes que componen el CELAN, al Monseñor Rubén Salazar, también a Uniapac Latinoamericana, presidente Luis Bameule y todo su directorio, el equipo de AEC, organizadores de ese simposio en Villa de Leyva, a quienes saludo en la persona de Eduardo Villar, señoras y señores. Es interesante porque antes de, un poco después del almuerzo, hablaba con Luis, porque los invitados, la organización, yo ya estuve en la posición que Luis ocupa hoy día como presidente
de Uniapac Latinoamericana. Y tuve la felicidad de organizar 2 simposios como este, junto, obviamente, con la organización local. Y vamos invitando a las personas, tenemos el tema, y vamos organizando cada charla, y no sabemos exactamente cada uno lo que el otro va a hablar. Y al final, como algo con las manos de Dios, todo se arregla y sale bien, y las charlas van se conectando, y van se cada vez más conformando una opinión general, desde los obispos, del lado de los obispos, y como también del lado de los empresarios. Y claro que mucho de lo que voy a hablar ahora aquí ya fue dicho antes, pero espero poder añadir algo para ustedes en este importante debate, espero no decepcionarlos, pues el desafío es muy grande. Bien, las ideas que voy a intercambiar vienen de mi experiencia como empresario, mi experiencia personal, profesional, mi vivencia en Uniapac de Brasil, Uniapac Latinoamericana, Uniapac Internacional, y todo lo que aprendí y pienso del reto que Papa Francisco lanzó, y como el tema de este simposio, como empresario, formar parte de una iglesia en salida. Y el contenido del libro Vocación del Líder Empresarial, que Padre Zampini habló antes, es muy rico, y voy a tomar desde este libro prestado mucho de lo que voy a hablar esta tarde. Los retos de los empresarios se pueden clasificar, y eso está en el libro, en 2 categorías. Los externos a las empresas, que vienen del ambiente cultural, del ambiente social, político y de los negocios, y los internos, que son intrínsecos y personales de cada empresario. Los externos a las empresas y a los empresarios. Los desafíos externos son como barreras, presiones del mundo moderno y de la sociedad, y que impactan de fuera para dentro las empresas y a los empresarios. En la mayoría de los países de América Latina, el macroambiente para el desarrollo de los negocios es difícil, complejo y muchas veces hostil. Ya hablamos de esto aquí. Hay que considerar que el mundo moderno es cada vez más conectado y interdependiente. La competencia ocurre entre todo el mundo, las empresas son afectadas por acciones de las otras, lo que significa más incertidumbres y más complejidad para gestionar los negocios y mantenerlos vivos. Para que quede claro, voy a enumerar algunos de los aspectos externos que interfieren en el funcionamiento de una empresa. Y creo que ustedes van, en cada país, comprender un poco de qué voy a hablar. Ausencia del Estado de Derecho. Y, claro, mirando aquí en nuestra región de Latinoamérica. Gobiernos intervencionistas que ocupan el espacio de la iniciativa privada. Gobiernos populistas, corruptos, ineficientes que se financian con los impuestos sofocantes. Ausência de sólidas políticas monetárias e fiscais, descontrole de las cuentas públicas, inflação elevada, bajo nível de inversiones. Regulação excessiva ou ausência de regulação, cambios constantes em las leyes e reglas, inseguridade jurídica, falta de suporte financeiro, taxas de interesse muito elevadas, préstamos com curto prazo, transferência de riqueza da economia real para el mundo financiero. Infraestructura inadecuada y que son barreras para el desarrollo de los negocios. Crisis económicas y financieras tan comunes en los países de Latinoamérica. La burocracia excesiva que empujan
hacia los atajos como el soborno y la corrupción. Entorno cultural desfavorable y hostil a los negocios, como ideologías contrarias al libre mercado, a las empresas y a los empresarios. Ambiente amoral o antiético, competencia irregular y destructiva, evasión de impuestos e informalidad. Mano de obra sin calificación y con baja productividad. Fallas en el sistema de educación que no prepara a los jóvenes adecuadamente para el mundo del trabajo. Presión de los accionistas y del mercado por resultados de corto plazo. Entonces, no es aquí un mensaje para los obispos, no es tan fácil ser empresario en Latinoamérica. Y claro que aquí tomo del libro Vocación del Líder Empresarial, párrafo 36, cuando los bienes públicos y elementos del bien común están ausentes o no funcionan correctamente, las empresas sufren las consecuencias. El Banco Mundial realiza encuestas que miden el ranking mundial de la competitividad de los países y casi siempre clasifica a los países de Latinoamérica en posiciones muy desfavorables cuando son comparados con los países más desarrollados. Los factores enumerados obligan a los empresarios a invertir sus esfuerzos para superar las barreras externas. Esto hace que se centren en los problemas más básicos, las ventas, los gastos, el dinero para pagar los empleados, los impuestos, los bancos, las cuentas en general y, claro, mantener sus familias. Puedo afirmarles que la reciente crisis económica de Brasil, por ejemplo, llevó a que miles y miles de empresas cerraran sus puertas y despidieran a millones de empleados, destruyendo el valor económico y social. Tenemos en Brasil hoy día alrededor de 13 millones de desempleados. Esta creo que es el resultado más grave de la crisis política y económica que tuvimos en Brasil. Una crisis que es más de falta de ética y moral do que cualquier otra cosa. Entonces, esas son las incertidumbres que viven los empresarios. Así es como vive la mayoría de los empresarios hoy día en Latinoamérica, prisioneros en sus empresas con sus problemas y alejados de las cuestiones sociales y ambientales que les cercan, muchas veces impedidos de convivir o dedicar tiempo a ellas o a sus propias familias. Este es el escenario, la vida real. Vamos a examinar los aspectos internos o personales. Son aquellos que se refieren al propio empresario con su formación personal, académica, familiar, de sus valores, creencias o de la conciencia de cada cual y que tocan su corazón y a su alma de manera diferente. Estas características personales modelan las actitudes, la manera como el empresario mira, juzga, toma decisiones y conduce los negocios. Voy a enumerar algunas de estas para aclarar, están en la pantalla. Una visión estrecha de los negocios que significa tener como el objetivo único del negocio el lucro. Apego al poder, al éxito, idolatría al dinero y a la riqueza personal. Egoísmo, codicia, indiferencia. Creencia en el poder de la jerarquía y en el modelo de mando y control, desconfianza. Centralización de las decisiones, dificultad para delegar, poca valoración de las personas, o sea, falta de subsidiariedad. El desconocimiento del cambio de época que vivimos, de la revolución de la tecnología de la información, del mundo conectado transparente, de las nuevas exigencias de la sociedad y del poder de las personas, que las personas conquistaron. Las nuevas exigencias de la sociedad y de las personas que quieren empresas que contribuyan a un mundo mejor. Y aquí voy un poco en contra
la posición de Eduardo por la mañana, que habla solamente del lucro, del dinero, y creo que el mundo está cambiando muy rápido y que tenemos como empresarios que comprender este nuevo mundo que vivemos, que es un cambio de época, no es solamente un cambio sencillo. Coincidió más o menos con el cambio del siglo, pero vivimos hoy día una época totalmente diferente de la que vivíamos antes, en que vivíamos en la era industrial. Estamos en la era de la tecnología de la información, en la era de la comunicación. La dificultad para superar la vida dividida cuando la fe y los valores no son coherentes con las decisiones y acciones de la labor diaria del empresario y de su empresa. Y aquí, nuevamente, tomo una cita. Esto está. No, sí. Tomo la cita también del libro La vocación del líder empresarial. Aquellos líderes empresariales inspirados en principios éticos y sociales, viven de virtudes e iluminados por el Evangelio, pueden, no obstante, tener éxito y contribuir al bien común. Para atender a lo que se propone en este bloque, el bloque 2, y para ser coherente, es necesario establecer una conexión entre los dos aspectos enumerados, los aspectos externos a las empresas, los aspectos internos a los empresarios, con los desafíos de un empresario en salida. El Papa Francisco, cuando lanzó este tema para toda la Iglesia, quiso motivar a los sacerdotes, a los fieles de buena voluntad, para que no se quedasen solamente dentro de sus parroquias, de los muros de sus casas, de sus empresas, sino que también salieran como misioneros inmiscuidos en la sociedad. Lo que el Papa Francisco nos pide es para salir en misión, salir al encuentro del otro, rescatar a los hermanos, especialmente a aquellos más necesitados, discapacitados y que viven en las periferias de las ciudades y orillas de la sociedad. Aquí tenemos que reconocer que avanzamos en los últimos años. Logramos avances sociales importantes en todo el mundo y en Latinoamérica en especial. El aumento del PIB per cápita, aumento de la expectativa de vida, niveles más elevados de educación, el enorme desarrollo en la tecnología de la comunicación que permitió la conexión instantánea, transparencia, información, lo que significa más poder para las personas, y esto fue positivo. Y aquí creo que fue que Padre Zampini habló, cuando las empresas y las economías del mercado funcionan correctamente y se centran en servir al bien común, contribuyen de manera importante, substancial, tanto al bienestar material como al bienestar espiritual de la sociedad. También del libro Vocación del líder empresarial. Y con mucho gusto recibo la información que va a tener una nueva edición, agregando entonces las contribuciones de la Laudato Si. Sin embargo, no logramos incluir a todas las personas. Hay muchos problemas sociales en Latinoamérica, mala distribución de riqueza, inequidad, violencia, ausencia de servicios de alcantarillado, gente que habita en casas precarias, educación de mala calidad, desempleo, así como también problemas ambientales y justamente las presiones externas o internas alejan los empresarios del servicio al bien común y la paz. Y la pila del mundo está casi al final. Entonces, ya los expertos dicen que consumimos más recursos que el planeta es capaz de generar nuevamente. Entonces, necesitaríamos como 2 o 3 planetas
si íbamos a tener el nivel de consumo de los americanos del norte, necesitamos como 2 o 3 planetas, no solamente uno. Entonces, no somos más un planeta con sustentabilidad, sostenible. Bien, dicho todo esto, ¿por qué las empresas, que es una de las preguntas, son un medio eficiente para promover el empresario en salida? Creo que el mensaje del Papa Francisco para nosotros empresarios, en términos prácticos, es que no pensemos solamente en el dinero, en el éxito, en el crecimiento económico, sino también en el rol más amplio de nuestras empresas, en el propósito que ellas tienen en la sociedad. Tal vez estemos aquí hablando de la nueva economía. La cuestión es cómo contribuyen nuestras empresas y nosotros mismos para la construcción de una nueva sociedad, una nueva economía, para que alcancemos un mundo mejor, con gente más feliz, con calidad de vida, más digna para todas las personas. Considero que la mayoría de nosotros que estamos en este simposio sabe que la enseñanza de la doctrina social de la Iglesia nos indica que solamente podemos cambiar esta situación, solamente podemos sacar gente de la pobreza y mejorar las condiciones de vida por medio del trabajo. Y si esto está correcto, para avanzar aún más, para beneficiar a más gente, el mundo necesita de más empeño de todos, en especial de nosotros empresarios, que somos responsables por la creación del trabajo digno y bien remunerado, de la producción de bienes y servicios que deben ser útiles y generar más bienestar para las personas, que la producción de los bienes y durante su vida útil tienen que ser amigables al medio ambiente, por la recaudación de impuestos que van a convertirse en servicios o que deberían convertirse en servicios públicos por parte de los gobiernos para ampliar el bien común. Y de Evangelii Gaudium, la vocación de un empresario es una noble tarea, siempre que se deje interpelar por un sentido más amplio de la vida. Esto le permite servir verdaderamente al bien común con su esfuerzo por multiplicar y volver más accesibles para todos los bienes de este mundo. Evangelii Gaudium, párrafo 203. Y para atender la petición del Papa Francisco, ser un empresario en salida exige justamente este sentido más amplio de los empresarios. Mirar y actuar más allá, afuera de la empresa, y poner a las personas en el centro de las actividades de los negocios. Girar la llave de dinero para personas. La responsabilidad social del empresario inicia en cuidar a las personas más cercanas de las empresas y de todos involucrados en la actividad del negocio, aquellos que se relacionan con las empresas, los que llamamos de stakeholders. Esto significa cambiar el paradigma anterior que la empresa debe servir únicamente a sus shareholders, los accionistas, para servir a los stakeholders, a todas las personas involucradas en las partes relacionadas. Y cuando un empresario vence las barreras externas e internas, coloca las personas involucradas en el negocio en el centro y practica esa actitud en toda la cadena de valor, esto lleva a una nueva forma empresarial de actuar que va a cambiar la vida de todos en el aspecto social y ambiental. Y aquí es una presentación, no está traducido al español, pero creo que es muy fácil de comprender. Es una situación real de la empresa de comunicación Vivo, que tiene los teléfonos móviles y también
comunicación fija. Y aquí está, todos los accionistas están, creo que aquí no tengo el pointer. Los accionistas están a la derecha, más o menos arriba, pero miren cuántos son los stakeholders, los suministradores, las personas que trabajan en la empresa Vivo, los prestadores de servicios, el consejo de la empresa, gobiernos, las ONGs que están más abajo, no, creo que tú tal vez en las pantallas sea más fácil, entidades de defensa de los consumidores, entidades clasistas, competidores, los que no son clientes aún de Vivo, la empresa que hace la regulación, que se llama Anatel en Brasil, la prensa, los formadores de opinión, los líderes digitales, porque Vivo está conectada de forma digital, la comunidad académica, mercado de capitales, analistas de los mercados, clientes, los parceros. Entonces, esto, cuando en el pasado se miraba solamente para los accionistas, la empresa trabajaba para los accionistas, hoy día ese es el mundo de Vivo. El mundo de Vivo no es solamente el trabajo interno, suministrar la señal para la comunicación o tener buenas relaciones con sus empleados, es mucho más que esto. Y cuando esto se conecta todo, como estamos conectados en el mundo, ¿qué pasa? Esto es que sucede con el mundo de Vivo. Todo el tiempo una comunicación instantánea que puede influir, afectar de manera positiva o negativa a la empresa. Entonces el empresario tiene que considerar a todos los stakeholders para que su empresa pueda ser bien exitosa. Y es, por otro lado, en la medida que la empresa beneficia de manera más integral a todos los stakeholders, habrá más admiración por parte de sus colaboradores, clientes, proveedores, comunidades en que operan, en fin, más sustentabilidad, más perenidad y la empresa será más exitosa. Y aquí traigo también una información del movimiento Capitalismo Consciente de Estados Unidos. Es un movimiento que empezó hace unos 5 o 6 años. Y ustedes saben que en Estados Unidos hay estadísticas para todo. Entonces, este movimiento que no está relacionado con religión o espiritualidad, habla de tratar bien las personas, la gente, los stakeholders, todos que están involucrados en las empresas, na forma ética, habla de cosas no van tan profundos como creo que nosotros aquí, que tenemos raíces que nos estamos basados en toda la creencia que tenemos del cristianismo. Entonces, clasificaron como empresas humanizadas y tomaron el índice de la bolsa, del índice S&P 500, que mide el desempeño de las 500 empresas más importantes en la bolsa de los Estados Unidos. Y tomaron periodos de 3 años, 5 años, 10 años, 15 años, y ganancias anualizadas como el valor de cotización en la bolsa de las acciones de las empresas que clasificaron como humanizadas y empresas de este grande índice S&P 500. Y miren que siempre con 3 años, las empresas humanizadas valoraron 22,4, las empresas normales 16. 5 años, 20 contra 10. 10 años, 17 contra 7. 15 años, 21 contra 5,3. Entonces, porque cuando hablo de todo esto, mucha gente dice, este es muy romántico, toda esta que tú hablas, me encanta muchísimo, pero el mundo real es diferente. Este no funciona en el mundo real. Entonces, para ellos, ahora tengo esta estadística para mostrar que realmente funciona y que pueden practicar porque van a tener resultados económicos, financieros en sus empresas. Muy bien. Así es, y esto es que lo buscamos hacer todos los días en el actuar de la UNIAPAC.
Antes, muy importante. Por todo lo que fue dicho, puedo garantizarles que la herramienta más poderosa para que alcancemos mejores condiciones de vida y desarrollo humano integral es la empresa. Y esto es que buscamos hacer todos los días en el actuar de la UNIAPAC. Así es que la UNIAPAC Internacional tiene en su gestión actual el propósito estratégico de mostrar a la sociedad como un todo y a los líderes empresariales en particular, de la noble vocación del empresario y de los negocios, cuando vencen las barreras externas e internas y cuando colocan las personas como el centro de los negocios y actúan con los valores cristianos como base de su toma de decisiones. Ahí están los valores, y como en el Evangelio de Mateo, la casa está construida sobre valores como la piedra, que es muy fuerte, que no va a mudar de posición. Valores cristianos son universales, esenciales, indispensables para promover este cambio que deseamos en el mundo. Solamente con valores, cuando se toque el corazón, el alma de los líderes empresariales, el cambio deseado va a suceder. Y para concluir mi exposición, necesito responder a la última cuestión que se presenta. Ante la crisis antropológica global, ¿qué retos debe asumir la Iglesia en salida? Estoy convencido de que todavía hay un espacio, un vacío que la Iglesia, y aquí considero, puede y debe llenar, y aquí considero la Iglesia, los sacerdotes, los pastores, porque ellos necesitan acercarse, acoger fraternalmente a los líderes empresariales, apoyarlos espiritualmente y establecer un diálogo transparente. Vendo como as coisas vão se conectando. É a mão de Deus. Primeiro, porque em meio de tantas crises e problemas globais, não pode quedar qualquer vestígio histórico de aislamiento entre os sacerdotes da Igreja Católica e os laicos empresários cristianos, sendo estes os que crean trabalho e riqueza. Urge la necesidad del resurgimiento de la cultura del encuentro, de la ética y de la paz, a la luz del Evangelio de Jesucristo, para que las dos partes construyan caminos e encuentren soluciones para superar los aspectos externos del mundo de los negocios. Segundo, para que los sacerdotes ayuden a superar, un poco antes, los aspectos internos en la conversión de aquellos empresarios que están más distantes de comprender la importancia de la gestión basada en valores y centrada en la persona, que la economía sea sustentable e inclusiva, con desarrollo equilibrado en los ámbitos económico, social y ambiental. Tercero, para apoyar a los líderes que ya están en el camino de vencer las barreras internas, los cuales son más conscientes, pero necesitan fortalecer frecuentemente sus valores, su espiritualidad, para no caer en las fuertes tentaciones mundanas. E antes aqui, tomo o risco de, inclusive, proponer algumas atitudes para combater os aspectos externos para os obispos e para os empresários, porque é uma tarefa de los dois. Pero tomo o risco de trazer um mensagem para os obispos e também para combater os aspectos internos que afectan a los empresarios y también las
Sugerencia para los obispos y los empresarios. Bien, espero que encuentros como ese que realizamos en Villa de Leyva conduzcan a que los obispos, sacerdotes y emprendedores de buena voluntad estén cada vez más unidos y contribuyan con su inteligencia, creatividad, fraternidad, caridad para la construcción de la iglesia en salida y, por consecuencia, para atingir el bien común y el reino de Dios en la tierra. Muchas gracias y que Dios nos resguarde siempre. Invito al padre Zampini, por favor, que nos acompañe acá. Estamos muy cortitos en el tiempo, así que me indican que podemos solamente atender una pregunta que sea hecha para los dos, para que contesten los dos. Entonces, el que quiera disparar, a ver acá, doctor Mariscal. Acabo de ver una encuesta de Gallup que me tiene muy impactado sobre la corrupción. Y resulta que, estoy hablando de percepciones de menos en México, y resulta que en esta encuesta de Gallup, la pregunta era una pregunta muy sencilla: ¿estás mejor que hace 20 años tu país o está peor? Entonces, el peor fue Guatemala, pero luego México estaba muy cerca. ¿Qué implica esto? Que la percepción es que hay mucha corrupción y mucha inseguridad. Pero aquí lo más grave de la percepción es que ligan al empresariado con la corrupción. Entonces, cada vez que se habla de corrupción, resulta que somos los empresarios, porque cada vez que hay un acto de corrupción aparece una empresa privada. Entonces, digo, y estoy convencido de que en muchos países de América Latina es lo mismo. Mi pregunta es muy concreta: ¿qué podemos hacer para quitarnos ese sello de corrupción? Bueno, ¿quién quiere responder de los dos primero? Bien, creo que este es uno de los más grandes desafíos que tenemos en Latinoamérica. En Brasil, generalmente hablamos de nuestras raíces, que todo empezó con nuestras raíces, cuando vinieron los portugueses para desarrollar el país. Y esta es una cuestión cultural, y no solamente con los empresarios, porque si una persona puede comprar un CD pirata, que no es real, que fue grabado por una persona por un precio más bajo, va a comprar. Si puede comprar un zapato de corrida más, que también no está hecho por la empresa y no pagó los impuestos, va a comprar también. Entonces, no hay un respeto por la ley y esto va avanzando hasta la corrupción. Creo que la respuesta es la educación, y esa es la respuesta que yo daría para todos los problemas de América Latina, de América del Sur. Necesitamos que la gente sea más educada, comprenda más todo lo que pasa, lo que significa la corrupción, el soborno, y comprenda que esto no es un camino, que son atajos que no llevan a un lugar, a un final feliz para la sociedad. Pero no hay esta conciencia hasta hoy día. Entonces necesitamos trabajar, pero creo que la clave es la educación. Padre. Respondo y complemento con dos anécdotas. Una es, muy a menudo me encuentro con sacerdotes en mi casa en el Vaticano, que vivo con curas que trabajan en la curia romana, que están todo el tiempo quejándose
que los medios de prensa atacan a los sacerdotes por el tema de los abusos sexuales. Bueno, ¿por qué me peleo con ellos? Porque digo, bueno, hay mucho de cierto, tienen razón. Que no todos los curas seamos abusadores, muy bien, pero que nos merecemos una buena paliza por eso, también. Lo digo por el tema del empresariado. Cuando hay corrupción, sí, hay corrupción gubernamental y hay corrupción empresarial. Y bueno, y hay que aguantarse, ¿qué va a hacer? Hay muchos empresarios muy corruptos, pero eso no significa, ni tanto para el clero, renunciar a que la mayoría trabaja todos los días por hacer el bien, en silencio, y eso produce verdadero cambio. Y también, bueno, aliarnos a tratar de mejorar o de prevenir que haya abusos sexuales por parte de sacerdotes. Yo diría algo análogo a los empresarios. Hay muchísimos empresarios que trabajan día a día en silencio, haciendo el bien. No es que todos los empresarios son... Y la percepción va a cambiar en tanto que ellos, ese trabajo de día a día se aumente y también se alíen a denunciar a otra corrupción, porque también se habló esta mañana del silencio cómplice. En mi país, en Argentina, muchos empresarios que no son corruptos, pero hicieron un silencio cómplice de corrupción que lo hicieron porque no les quedó otra, no lo sé, pero eso se paga las consecuencias con la percepción de la gente. Y la segunda anécdota para contestar es una anécdota de mi mamá. Y para ver que no estamos totalmente de acuerdo. Cada vez que hablo de problemas de pobreza, corrupción con mi mamá siempre dice, sí, la solución es la educación. Bueno, sí y no, mamá y amigo. Porque, por dos razones. Uno, recuerden que la Segunda Guerra Mundial, ya por citar un solo ejemplo, fue iniciada por la gente más educada de Europa, o a nivel de cierta educación. Y que muchas de las corrupciones de las que tú hablas están metidos gente que están muy bien educados, tanto a nivel de gobierno como a nivel empresarial. Entonces yo digo, no es solo la educación, y además porque la educación que necesitamos es a largo plazo y necesitamos algo más urgente. También necesitamos la conversión personal y la conversión, lo que se llama conversión estructural. Necesitamos cambios de leyes, implementar leyes, cambios en economía, en las cuales los empresarios aporten, se contribuyan, se metan en el barro. También los sacerdotes, porque si no, sí, vamos a hacer con mi mamá, sí, la culpa la tiene la educación. Le digo, bueno, mi mamá, ¿vos considerás que tu hija no está bien educada? Por mi hermana. No, claro que sí. Bueno, mi hermana considera que no pagar impuestos está bien. O sea que está bien, es verdad que la educación es un problema, pero yo, para ser más provocativo, creo que también necesitamos cambios estructurales para que los que no son tan buenos puedan transitar el camino de la honestidad, el camino del emprendimiento empresarial honesto. Algunos lo harán porque son recontra virtuosos, buenísimo, son héroes, van en contra de la corriente, reman, buenísimo. Pero la idea es generar una estructura social donde no sea necesario ser un héroe para ser empresario, donde las condiciones estén dadas para que cualquiera pueda hacerlo, con mínimos dones. Y para eso necesitamos un cambio estructural que hay que trabajarlo juntos. Muy bien. Bueno, a ver, rápidamente. Sí, quiero complementar lo que dijo el padre de Zampini, en que verdaderamente hay empresarios corruptos, pero que son, creo que, una minoría. La gran mayoría de los empresarios trabajan todos los días, cumplen con sus impuestos y pagan a sus funcionarios. Y creo que tenemos una gran responsabilidad nosotros como las asociaciones empresariales en establecer códigos de ética y sanciones a aquellos empresarios que se apartan de las normas normales de los negocios. Hay las cámaras empresariales y sobre todo UNIAPAC, que tiene, digamos, una filosofía basada en valores, tiene una gran responsabilidad en sancionar a esos corruptos
para que no se vuelva a repetir y para poder cambiar la imagen del empresario que se ha formado en base a esos corruptos, y el 95% de los empresarios hacen su labor empresarial en forma normal y ajustada a derecho. Muchas gracias. Muy bien. Pues queremos agradecer el compartir con nosotros del padre Augusto Zampini, también de Sergio Cavalieri. Creo que han sido un complemento muy bonito, de Brasil y Argentina. Sí. Dios es brasileño, pero el Papa argentino. Entonces, pues muchas gracias por regalarnos esta sabiduría. Gracias por ser tan claros, por complementar, y verdaderamente ojalá que nos contribuya a todos para nuestro crecimiento. Muy amables, ¿eh? Muchas gracias. ¿Nos puedo sacar un selfie? Esperen, no se vayan, que me voy a sacar un selfie ahí, con Sergio y ustedes. A ver. Millennial, no cabe duda. Muy bien, bravo. Excelente.